Me gustaría enfocarme al 100 en compartir con ustedes la misión del Mesías. ¿Cuál fue la misión del Mesías? En este caso Jesús, que vino hace 2000 años. Y qué fue lo que ocurrió durante su vida. Y en fin, es lo que me gustaría compartir con ustedes, la misión del Mesías. Y a qué realmente fue que él vino. Entonces, bueno, originalmente Dios, ¿sí?, tenía el plan de que Adán y Eva, ¿sí?, llegaran a la perfección, alcanzaran la perfección y se unieran y tuvieran hijos perfectos sin pecado, que reflejaran las características de Dios, ¿sí? Entonces, así tendrían hijos perfectos y así se hubiera formado la primera familia perfecta y ahí una sociedad perfecta, naciones perfectas, un mundo perfecto, y sería entonces aquí el reino de los cielos, primero acá en la tierra y después en el mundo espiritual. Sin embargo, lamentablemente, debido a esto no se llevó a cabo. En lugar de esto, Satanás se puso como Dios de este mundo. Esto lo podemos leer en Corintios, 2 de Corintios. Ahí podemos leer eso en 2 de Corintios 4:4. Entonces Satanás tomó a Adán y a Eva y por supuesto también a sus hijos, y lamentablemente los hijos son un reflejo de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás dominó a Adán y Eva y ellos llegaron a ser padres falsos. Por eso es que tuvieron hijos falsos. ¿Y por qué? Porque fueron padres falsos, no fueron padres verdaderos. ¿Por qué? Porque estaban centrados en un Dios falso, Satanás. Entonces ellos, como padres falsos, tuvieron hijos falsos y así sucesivamente, familias falsas, naciones falsas, sociedades falsas, un mundo falso, y básicamente este es el infierno acá en la tierra. Entonces, desde el momento mismo en que Adán y Eva cayeron, Dios decide que va a trabajar para poder restaurar al hombre. Entonces, en Isaías 46:11 se muestra el carácter de Dios, ¿sí? Se muestra el carácter de Dios. Dice: tal cual como lo he pensado, así lo haré; tal como lo he planeado, así lo realizaré. Quiere decir de que Dios tenía planeado esto, una familia verdadera a nivel mundial, con padres verdaderos, Adán y Eva, perfectos, alimentados con una raíz verdadera, Dios, no de un Dios de odio y mentira. Por lo tanto, Dios va a llevar a cabo este plan, tarde o temprano. Entonces, quiere decir de que Él va a llevar a cabo su plan de salvación, que es sinónimo de restauración. Salvar al hombre es sinónimo de restaurarlo. Lamentablemente mucha gente no tiene un concepto claro acerca de esto. Muchas personas piensan que Dios y Cristo van a salvar solamente un grupo de personas, ¿sí? Pero entonces si Satanás se queda con la mayoría de las personas, entonces tenemos que reconocer que Satanás fue más victorioso que Dios, y Dios sería un Dios fracasado. No podríamos decir que es un Dios eterno, absoluto y incambiable. Entonces Dios tiene que restaurar su ideal tal cual como Él lo había pensado. Quiere decir que salvar al hombre es regresarlo a su posición original. Entonces, ¿cómo hizo Dios este trabajo? Bueno, desde que Adán y Eva cayeron, ¿sí?, Dios quedó solo, ¿sí?, miles de años solo, y Dios tuvo que comenzar a trabajar en este mundo satánico, acá en el terreno de Satanás, ¿sí? Durante miles de años Dios comenzó trabajando, purificando un linaje, ¿sí? Purificando un linaje, haciendo que ciertos personajes o personas cumplieran con ciertos requisitos para purificar un linaje, para tener el fundamento de poder reclamar solamente uno de los frutos procedientes de esto, ¿sí? Por ejemplo, el primer hombre y la primera mujer eran como la semilla, ¿se entiende? Positivo y negativo, estambre y pistilo. Si en la historia humana hubiera solamente un fruto, digamos que en la naturaleza hay un árbol que da solamente un fruto, una sola semilla nada más. Entonces, si una persona, en este caso acá Satanás, se adueña de ese fruto, de esa semilla, entonces lo planta y lo siembra y lo multiplica, entonces él va a ser el dueño de todos los frutos que se multipliquen, porque él es dueño de la primera semilla. Entonces Satanás se adueñó de la primera semilla, el primer hombre y la primera mujer, porque ellos le respondieron: él es cierto, él tiene derecho a dominarlos. Entonces todos los frutos que salgan de ellos le corresponden a Satanás. Él tiene derecho a dominar. Entonces, si esta persona que les digo en el ejemplo, por supuesto,
tiene el monopolio absoluto de todo este dominio de estos frutos. Entonces, y ustedes quisieran comprarle una sola semilla, ¿se las daría fácilmente? Claro que no. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían esa semilla, la sembrarían y después él pierde el monopolio, el dominio. Entonces, ¿cuánto tuvo que pagar Dios para que una sola persona pudiera nacer fuera de este dominio? Miles de años, 4000 años. Primero a un individuo. Dios preparó primero a un individuo. Varios fracasaron hasta que uno cumplió. Después una familia victoriosa. Después una nación. Y después Dios preparó esa nación por 4000 años. ¿Solo para qué? Para que solo un fruto pudiera nacer. O sea, Dios tuvo que pagar un precio a Satanás por miles y miles de años para que solamente un fruto pudiera nacer fuera de este ámbito acá, ¿sí? Entonces, en Primera de Corintios hubo un trabajo inmenso para que Dios pudiera recuperar a esta persona y ponerla acá, nuevamente, acá. Recordemos que Dios se quedó solo. Entonces, esta persona fue Jesús, ¿sí? El segundo Adán. Entonces, cuando Eva cayó, ¿sí? Si Adán hubiera continuado creciendo, él podría haber llegado a la perfección y él hubiera podido restaurar la humanidad. En ese entonces era Eva solamente. Pero entonces, cuando Jesús llega a la perfección espiritual, él es uno con Dios. Y entonces él llegó a ser el salvador de la humanidad. Pero ¿cuál era la misión de Adán en el comienzo? ¿Qué es lo que Adán debió haber hecho? Entonces, Adán debió haber alcanzado primero la primera bendición. En Génesis 1:28, primero crecer, o sea, alcanzar la perfección. Después, la segunda bendición, multiplicarse, tener familia, hijos y después tener dominio sobre toda la creación. Ahora, Jesús está en la posición de segundo Adán. Entonces, ¿cuál era la misión principal o el sueño que Dios tenía para con Jesús? Bueno, que Jesús en la posición de segundo Adán pudiera restablecer esto. O sea, el plan de Dios era que Dios restableciera su plan tal cual como lo había planeado. ¿Sí? Entonces, en Isaías 46... en Isaías 9:5 dice que Jesús venía en la posición de Padre eterno, ¿sí? Jesús iba a estar en la posición de Padre eterno de la humanidad, pero una familia verdadera, con padres verdaderos, ¿puede ser concreta con un padre pero sin una madre? Por supuesto que no. Por eso la Biblia en Apocalipsis habla acerca de las bodas del Cordero. Alegrémonos y regocijémonos porque han llegado las bodas del Cordero, dice, y su esposa se ha engalanado y se le ha permitido. En Apocalipsis 19:7 habla acerca de las bodas del Cordero. Quiere decir entonces que el plan de Dios era que Jesús llegara a la perfección y lo logró. Él logró eso. Jesús alcanzó la perfección espiritual. Pero no tiene sentido esta primera bendición si no se cumplen las otras dos. ¿Por qué? Porque entonces la humanidad queda huérfana para siempre y entonces Dios no puede concretar su sueño de que la humanidad tenga padres verdaderos para ser una humanidad verdadera también. Entonces, en el tiempo de Jesús debió haber una persona en la posición de la segunda Eva y así tener hijos verdaderos o perfectos. Ese era el plan que Dios tenía para con Jesús, ¿sí? Sin embargo, cuando Jesús comenzó su vida, no se sabe mucho de su infancia. ¿Por qué? Él no comenzó momentáneamente su misión pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba creciendo primero espiritualmente. Primero debía dedicarse primero a su propia perfección espiritual, a llegar a ser uno con Dios, a llegar a decir y tener la autoridad de decir, el que me ve a Dios. Y en aquel día comprenderás que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y cualquier cosa que Jesús hiciera, era Dios haciéndola a través de él. ¿Se entiende? Entonces, veamos entonces, analicemos ahora a continuación qué fue lo que ocurrió con Jesús. Porque cuando Jesús comenzó su ministerio público, lo primero que él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, ¿sí? Él comenzó diciendo, el reino de los cielos está cerca. Él sentía que por primera vez en la historia, la semilla del reino de los cielos está presente. Él sabía que él era el destino de la humanidad, que él representaba la esperanza de la humanidad. Él estaba muy claro en esta situación porque él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nadie. Él sabía que él era la verdad, el camino y la vida, y nadie llega a Dios sino a través de mí. Entonces él sabía que él era el camino, y por eso entonces
por primera vez en la historia existía alguien como él y él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Hace falta entonces esa revolución espiritual de que es el arrepentimiento. Sin embargo, en un momento determinado, Jesús se dio cuenta que las cosas no estaban saliendo como Dios las había planeado. Y podemos leer en Mateo 23:13, Mateo 23:13, acá, Mateo 23:13. Por último, Jesús terminó diciendo lo contrario a esto. Primero dijo que el reino de los cielos estará abierto, estaba cerca, y después dijo en Mateo 23:13 que el reino de los cielos estaba cerrado. Primero dijo que el reino de los cielos estaba cerca y después se dio cuenta que iba a estar cerrado. Y entonces, ¿de qué empezó a hablar? A hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces, si nosotros analizamos la historia del pueblo judío, que ellos eran los encargados de esperar la llegada de Cristo, ellos no tenían idea de que habría una segunda llegada. Aún hoy en día podemos preguntarle a ellos. Ellos no tienen un concepto de una segunda llegada. El Mesías tenía que haber llegado una sola vez y salvar a la humanidad, destruir el poder satánico acá, y ya. Entonces, ¿quién fue el primero que introdujo esa idea de que Cristo tenía que volver nuevamente? Jesús mismo, cuando se dio cuenta que algo estaba saliendo mal, que la gente no estaba aceptándolo. Aquí en Mateo 23:13 Jesús dijo, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes cierran el reino de los cielos a la gente, porque ni ustedes entran ni dejan que entrar a los que deberían entrar. Y al final terminó diciéndoles guías ciegos. ¿Hacia dónde puede guiar un guía ciego? Porque los fariseos y los escribas guiaban a la gente, pero no sabían hacia dónde estaba el reino de los cielos. Jesús sabía, pero ellos fueron causantes también de que la gente no creyera en Jesús. Jesús comenzó diciendo, el reino de los cielos está cerca, y después terminó diciendo, el reino de los cielos está cerrado. Entonces empezó a hablar después solamente del Señor de la segunda llegada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? Finalmente Jesús fue crucificado y un gravísimo error de la historia humana. Miles de años se perdieron por ese fracaso, y aún las personas que están encargadas de llevar la palabra de Cristo dicen que no importa porque Él vino para eso, Él vino para morir, dicen ellos, ¿no? Pero vamos a demostrar a través de la Biblia misma, a través de las palabras de los discípulos de Jesús y a través de las palabras de Jesús mismo y a través de los resultados de aquella época, que Jesús no vino para morir. La muerte de Jesús fue en realidad el peor error en la historia humana después de la caída de Adán y Eva. Por ejemplo, si leemos en la Biblia en Hechos de los Apóstoles 7:51 a 52, vemos claramente una prueba de que Jesús no vino para morir. Si Él hubiera tenido esta misión y solamente esta misión de venir a morir, entonces sus mismos apóstoles hubieran reflejado después de su muerte, si bien un poco de tristeza porque su maestro no estaba más con ellos, pero por lo menos alguna alegría de que la voluntad de Dios se habría cumplido. Pero sin embargo no hay nada de eso. Si leemos en esta parte de la Biblia, leemos claramente que dice, que muestra la indignación de los discípulos de Jesús por lo que había acabado de ocurrir. No podemos tomar los versículos bíblicos que nos gustan y dejar los que no nos gustan. No, con un solo versículo debería ser suficiente. Sin embargo, hay muchas pruebas en la Biblia de que Jesús no vino a morir en la cruz. En Hechos 7:51 a 52 dice así, mostrando la indignación que ellos tenían, acusando al pueblo de Israel de ser homicidas y asesinos, dice aquí, de Cristo, dice aquí la Biblia. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo. Vosotros sois como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nuestros persiguieron vuestros padres? Ellos mataron de antemano los que anunciaron la venida del justo, de aquel de quien ustedes haber ahora traicionado y asesinado. Es muy claro. Estaban indignados y enojados y decía, ustedes son igual que sus antepasados, porque los antepasados asesinaban a todos los profetas que venían en el nombre de Dios, y ahora ellos acababan de asesinar al mismo Cristo. Por eso decía, son igual que sus antepasados. ¿Sí? Y está diciendo claramente aquí en la última parte, ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de aquel de quien vosotros haber traicionado y asesinado. La Biblia está diciendo claramente que la muerte de Jesús fue un asesinato. Este solo versículo debería ser suficiente. Entonces muchas personas que afirman que Jesús vino para morir simplemente no leen esta parte, pero hay que leerla porque está ahí en la Biblia. Leamos ahora en
en Juan 8:37 las mismas palabras de Jesús. Jesús le hablaba a los israelitas mostrando lo que él sabía, que ellos eran los elegidos, por supuesto. Los israelitas estaban muy orgullosos porque ellos tenían la identidad de ser el pueblo elegido de Dios. Y Jesús les dice, ya sé que sois descendientes de Abraham, pero sin embargo tratáis de matarme porque mi verdad no aprende en vosotros. A pesar de que son el pueblo elegido, está diciendo, ya sé que son el pueblo elegido, pero a pesar de eso me quieren asesinar porque no aprenden mi verdad, mi palabra. No dijo, ustedes me quieren asesinar porque es la voluntad de Dios. Me quieren asesinar solamente porque mi verdad no aprenden vosotros. Pero por supuesto, hay muchas más pruebas todavía. Por ejemplo, si leemos en Juan 6:28 y 6:29, aquí le preguntaban a Jesús qué era lo que tenían que hacer para cumplir con la voluntad de Dios, y entonces le preguntaban qué es lo que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debería contestar Jesús según la teoría de que Jesús vino a morir en la cruz? Entonces él hubiera contestado, no se preocupen, cuando yo muera en la cruz, entonces si he crucificado, la voluntad de Dios se habrá cumplido. Pero muy lejos de que Jesús dijera eso, Jesús les contestó diciendo, respondió, dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Para cumplir con la voluntad de Dios, tienen que creer en el que Él ha enviado. Si creen en Él, ¿lo habrían matado? Si hubieran creído en Jesús, ¿lo habrían asesinado? Obviamente no. Entonces, por esa razón le dijo a Judas, ay de aquel del hombre por cual el Hijo del Hombre es entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Es lógico, antes de ser la persona que pasa la historia como aquel que asesinó a Cristo o lo entregó, que lo traicionó, ¿no es mejor no haber nacido? Pero si Jesús hubiera venido a morir en la cruz, entonces Judas hubiera sido un instrumento de Dios, lógico y razonable. Sin embargo, la Biblia misma está diciendo claramente que Judas fue invadido por Satán y de este modo él fue y traicionó a Jesús. Esto lo podemos leer en Lucas 22:3. En Lucas 22:3 dice claramente que dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, y el cual era uno de los números de los 12, y él fue y los entregó. Por eso Jesús dice, ay de aquel por cual el hombre, ay de aquel hombre por cual el Hijo de Hombre es entregado. Mejor no hubiera nacido. ¿Sí? Si la voluntad de Dios fuera que Jesús vino a morir en la cruz, aquí dijera entonces, y entró Dios en Judas, y entonces fue y entregó a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios, ¿de quién fue la voluntad de que Jesús fuera a la cruz? De Satanás. Aquí está claramente, no de Dios. ¿Sí? ¿De dónde viene la confusión entonces? ¿De qué lugar viene la confusión? Sí, la Biblia dice que Jesús vino a dar la vida por nosotros. Sí, un padre da la vida por sus hijos, claro. ¿Eso quiere decir que los hijos deben asesinar a sus padres? Claro que no. Una persona da la vida significa vivir por otros. Un padre vive por sus hijos, está dando la vida por sus hijos. Ningún hombre caído o pecador tiene derecho a levantarse y a asesinar a Cristo de ninguna forma, de ningún modo. Por supuesto que Él venía a vivir su vida para salvarnos. Eso significa que Él da la vida por sus hijos, no venir asesinado por sus hijos, que es muy diferente. Jesús lloró desde un monte diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos, y usted no lo has querido. Él lloraba por el deseo de que la gente le respondiera. ¿Sí? Jesús sentía una gran tristeza y frustración porque la gente no le respondía. Una y otra vez les pedía a la gente que respondieran, que creyeran en Él. Y Él sabía que si la gente no creía en Él, iba a terminar asesinándolo, porque Él ya lo había dicho, ya lo vimos anteriormente. Me quieren matar a pesar de que son los elegidos, porque mi verdad no aprende en vosotros. Y si leemos acá en la Biblia, vemos claramente que Jesús predice la destrucción de Israel. ¿Sí? Él predice que Israel va a ser destruido por completo porque no pudieron encontrar el tiempo que Dios los ha visitado. En Lucas 19:41-44 dice eso. Es una parte muy profunda. Lucas 19:41-44 dice, aquí está. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Dice, ¿por qué Jesús estaba llorando? Era débil. Un hombre perfecto, uno con Dios, con el poder de Dios encarnado en Él, era débil.
No. Si la voluntad de Dios hubiera sido que Jesús muriera en la cruz, todo estaba saliendo de maravillas. Todo estaba saliendo bien. ¿Por qué? Porque Él iba derecho a la cruz, según cómo estaban las cosas. Entonces, ¿por qué va a llorar? ¿Para qué llorar? Debería estar feliz, todo estaba saliendo como Dios quería, pero la Biblia dice que Él lloraba al acercarse diciendo, oh, si hubieses conocido aún tú, a lo menos en tu día, lo que tú es para tu paz, pero ahora está cubierta a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con vallado y te pondrán cerco y en todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a ti a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo que Dios te ha visitado. Él, Jesús, que era israelita, amaba profundamente ese pueblo. ¿Por qué? Porque era el único pueblo que Dios tenía y Dios había preparado este pueblo por miles de años. Sabía que ese pueblo iba a ser destruido porque no pudieron cumplir con la voluntad de Dios y Él predijo la destrucción de Israel. En 1 Corintios 2:8 dice, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Sí? Acá está. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aún con todas estas pruebas, aún con la prueba de que dice Hechos 7:51 que fue un asesinato, aún cuando él dijo que solamente lo quieren asesinar porque no creen en mí, aún cuando él dijo, aún la Biblia dice que la persona que lo traicionó era influenciado por Satán, no por Dios. Aún cuando él estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Aún así, esas no son las pruebas más grandes. Hay pruebas más grandes y más contundentes de que él no vino a morir en la cruz, y eso lo podemos ver en Mateo 26:39. En Mateo 26:39 podemos, esa es la prueba más grande de todas. Mateo 26:39. Porque Dios mismo le pide Jesús mismo le pide a Dios no morir en la cruz. Esto es Mateo 26. Si es posible no morir en la cruz, Mateo 26:39. ¿Por qué Jesús ora de este modo, de esta forma? Bueno, porque él sabía que si él moría en la cruz iba a pasar lo que ha pasado, 2000 años nuevamente bajo el dominio satánico. Jesús vino, dijo, arrepiéntase que el reino de los cielos está cerca, y ahora él sabía que no iba a estar nada cerca, que iba a estar cerrado y que la humanidad iba a sufrir, no 10, 15 o 20 años, 2000 años o más quizá, porque solamente son 2000 años para que regrese Cristo, no, pero hasta que se restaure todo, miles de años más. Entonces, bajo el dominio satánico, por supuesto. Segundo, él sabía que Dios iba a sufrir en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios había preparado ese pueblo, los israelitas, y Dios tenía miles de años de estar esperando con el poder satánico. Entonces, por eso él quiere ver si hay una oportunidad, si hay una posibilidad de no morir en la cruz. En Mateo 26:39, ¿cuál es esa historia? Bueno, en Mateo 26:39 es de suma importancia. Es importante que podamos entender qué fue lo que pasó en esa oración del Getsemaní y por qué en final Jesús tuvo que ir al camino de la cruz. Dijimos que Jesús, como dijimos hace rato, Jesús vino en la posición del segundo Adán, ¿sí? Adán en el comienzo tenía 3 arcángeles que eran Gabriel, Miguel y Lucifer. Ahora, Jesús, en la posición del segundo Adán, tenía que tener alguna parte de responsabilidad cumplida, por lo menos 3 discípulos que estuvieran en la posición de estos 3 arcángeles, Gabriel, Miguel y Lucifer, que estuvieran en esta posición de los 3 arcángeles, que estuvieran a estar dispuestos a morir por él, por Jesús. ¿Se entiende? Entonces, todo estaba saliendo mal. La gente no le creía, la gente lo rechazaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en esa instancia? Entonces, él tenía que probar de algún modo a Dios que había gente que estaba apoyándolo para que la providencia pudiera continuar. Entonces, la Biblia dice que él toma a 3 de sus mejores discípulos. Obviamente elige a los 3 mejores discípulos para mostrarle a Dios y decirle, mira, hay por lo menos 3, hay alguien que está conmigo. Y Dios le dice, no tienes a nadie. Esta es la parte más triste de toda la Biblia. Más que leerla, me gustaría que se trasladen y traten de imaginarse cuál era la situación de Jesús. Porque dice así, dice,
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustia en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Imagínense una persona cualquiera, yo por ejemplo, una persona cualquiera, que yo les dijera: estoy triste, muy triste hasta el punto de morir, no se preocuparían. Cuanto más si yo fuera el Cristo, el Mesías, ¿no? Entonces les dijo: yo estoy triste al punto de morir. ¿No estarían ustedes 100% alertas? Y dice: quedaos aquí y velad conmigo. Es lo único que les pido. Estoy triste hasta el punto de la muerte, ¿sí? Si una persona a la que yo amo me dice eso, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, ¿no? Es lógico. Y lo único que él me pide es: quedaos aquí y velad conmigo. Nada más eso les pide. Y adelantándose un poco, Jesús cayó rostro en tierra. No es que se arrodilló, se cayó rostro en tierra de la desesperación, porque estaba preocupado por él. La humanidad entera estaba en juego en ese momento. Él sabía, miles de años de historia estaban jugándose en ese momento. La humanidad entera estaba jugándose su destino en ese mismo instante, en ese momento. Por eso se cae rostro en tierra desesperado. Entonces, y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Y le ruega a Dios, si es posible, no ir a la cruz. Es muy claro que esa no era el plan original. Si Jesús, con el corazón inmenso que tenía, muriendo, pudiera salvar a toda la humanidad, lo hubiera hecho 1000 veces. No habría ningún problema, porque morir, ¿qué significa? Bueno, todos vamos a morir en algún momento, todos, ¿sí? ¿Tan grave es eso? No, él no estaba preocupado por él. Aún los discípulos de Jesús morían felices en su nombre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que los discípulos eran más fuertes que él? Por ejemplo, San Esteban, el primer mártir cristiano, murió apedreado. Entonces, morir apedreado es una muerte tan dolorosa como la cruz, me imagino, ¿no? Porque es una muerte lenta. Cada pedrada es una herida que lo lleva poco a poco más, paso a paso a la muerte. Debe ser muy terrible, ¿sí? Pero él murió agradeciendo a Dios. Él no murió rogando. Él no pidió rogándole a Dios: por favor, no quiero morir. Él fue feliz morir en el nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Jesús oró de este modo? Los cristianos leen este versículo, leen esta parte. ¿Qué explicación le damos a esto? Que él sintió miedo. Sería un insulto para Jesús entonces. ¿Cómo puede ser que el Cristo que vino para morir está rogando no morir? O sea, es obvio que él no vino para eso. Él quería salvar a la humanidad, ¿sí? Pero también hay algo que hay que detenerse acá. La Biblia no lo dice, pero uno puede leerlo entre líneas y deducirlo. Porque una persona como Jesús, que cae su rostro en tierra para orar de ese modo tan profundo, de pronto deja la oración. ¿Por qué? Porque dice que de pronto se levanta y va a ver a sus discípulos. Yo creo que Dios le dijo: no, ya no me ores de ese modo, mejor ve a ver, no tienes a nadie. Y Jesús va y los encuentra dormidos. Y después de haberles dicho: tengo una tristeza de muerte en mi corazón, ellos se quedan dormidos, porque ellos no entendían nada tampoco. ¿Ustedes creen que los discípulos eran personas que sabían perfectamente que Cristo estaba en la tierra? No, era gente muy simple. Gente muy simple. La Biblia dice que él buscó a los pescadores, cobradores de impuestos, gente muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué buscó gente tan simple? Porque los más preparados habían fracasado. Los escribas y los fariseos, los líderes, el judaísmo había fracasado todos. Entonces él tuvo que buscar a gente simple. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Vino entonces delante de los discípulos y los encontró dormidos nuevamente. Y le dice a Pedro: con que no habéis podido velar conmigo una hora, pudimos haber salvado a la humanidad. Y eso Jesús no lo podía creer. Entonces, aún así, pues los trata con amor. Velad y orad para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, dice. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si es posible que esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos. Entonces fue y oró por tercera vez. 3 veces oró. Pero no, Dios le mostró que no era posible, que no había ningún fundamento
No había nada que Dios lo pudiera reclamar para ampararlo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por eso Dios tuvo que enviar a Jesús a la cruz. Perdón, pero eso no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué? Porque si no, ni el cristianismo existiera el cristianismo. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para ablandar el corazón duro de nosotros. Nosotros somos cristianos porque nos conmovimos de que Jesús murió en la cruz. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo era el único modo de que nosotros ablandáramos nuestro corazón, porque no había otro modo, ¿no? Aún la gente más cercana a Él no se preocupaba demasiado por Él. Solamente cuando Él murió, entonces sí, ahí la gente pudo ablandar un poco su corazón. Entonces el plan original de Dios no fue la muerte de Jesús en la cruz. Por eso entonces en la última parte de su ministerio ya Jesús no hablaba más del reino de los cielos está cerca. Solamente hablaba de la segunda llegada de Cristo. Sí, solamente se dedicó a hablar acerca de la segunda llegada de Cristo y que Cristo iba a volver nuevamente, que algún día nos haría justicia. Y ya Jesús se preocupaba por la segunda llegada de Cristo. ¿Qué va a ocurrir cuando venga Él? ¿Le va a pasar lo mismo que a mí? Decía en Lucas 18:8. Jesús dijo: en verdad os digo que cuando Él venga les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Habrá alguien que le crea o le va a pasar lo mismo que a mí? Qué grave sería eso entonces, otra vez más miles de años. Y hoy estamos en esa época, ¿sí? Todo esto muestra claramente de que Dios preparó por 4,000 años al pueblo de Israel con la esperanza de que pudieran aceptar a Jesús y colocarlo en la posición de ser el Padre de la humanidad. Jesús había llegado a la perfección. Si los discípulos se hubieran unido y hubieran protegido a Jesús, y la gente de Israel lo hubiera aceptado, Jesús podría haber cumplido la segunda bendición de multiplicarse. Más tarde le podía enseñar a sus discípulos más y les iba a mostrar que él estaba en la posición de segundo Adán y que por lo tanto debía haber una persona en la posición de segunda Eva para convertirse en padres humanos de la humanidad, y la humanidad iba a dejar de ser huérfana. Pero hoy en día los religiosos piensan que él vino para morir y que es un pecado pensar que un hombre santo pudiera tener una esposa. Pero ¿quién creó la unión entre masculino y femenino? Dios. Dios inventó el amor entre un hombre y una mujer. Pero ¿alguna vez ha sido testigo de un hombre verdadero y una mujer verdadera unidos? Nunca. Solamente hombres satánicos y mujeres satánicas. Pero él quería un hombre perfecto, un hombre que tuviera la autoridad de decir: el que me ve a mí ve a Dios, como Jesús, y una mujer que diga también lo mismo, que lamentablemente no hubo. Entonces este hombre ya había llegado, era Jesús aquí, y se iba a unir a una mujer también perfecta. Pero hoy tenemos el concepto, algunas personas tienen el concepto de que un hombre santo no tiene nada que ver con el amor entre un hombre y una mujer. ¿Cómo que no? Es lo más precioso, ¿no? ¿No creen que Jesús pudo haber tenido el deseo de tener sus propios hijos? Era un hombre, ¿no? Todo hombre quiere tener sus hijos. No tenía corazón de padre, no quería tener sus propios hijos, su propia esposa. Era un ser humano, él tendría que ser el cumplimiento del ideal de Dios más que nadie. Pero hay mucha confusión con respecto a eso. Muchas personas han malentendido esto, ¿no? Y hoy nosotros podemos entender esto y tenemos que ser valientes y gritarles al mundo esto. Muchas personas tendrán que cambiar sus conceptos. Algunas personas con humildad cambiarán, otras con tal de no cambiar perseguirán, aunque no sepan por qué, ¿no? Lo persiguen a uno, ¿sí? En vez de inclinarse delante de Dios y preguntar: ¿es así realmente? Y Dios les va a responder que sí. Bueno, ahora vamos a ver quién fue realmente el responsable dentro del pueblo judío de que Jesús haya ido a la cruz. Hay alguien, hay un culpable, específicamente una persona, y es lo que vamos a hablar ahorita, para culminar con esto. Dios había preparado al pueblo de Israel durante 4,000 años para que el Mesías pudiera llegar, ¿no? Dios había preparado ciertos personajes que realmente eran claves para el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Quiere decir que la culpa principal no la tenía la gente común de Israel. Comúnmente habían algunos líderes que eran las personas más preparadas para recibir al Mesías, y que ellos mismos, ya lo vamos a ver, ellos manifestaban que eran las personas más preparadas para recibir al Mesías. ¿Quiénes fueron entonces los principales culpables de la crucifixión de Jesús? Lo vamos a demostrar bíblicamente, pero antes de mostrar el primer versículo, me gustaría pedirles que tengan una mente abierta
Van a escuchar un concepto nuevo, porque si no fuera nuevo no tiene sentido que hablemos. Entonces, y les voy a compartir todas las pruebas. Primero tenemos que entender cuál era la situación, la mentalidad del pueblo judío de Israel. En los 2 últimos versículos del Antiguo Testamento, el libro sagrado de los judíos, Dios les prometía de que antes que viniera el día grande y tremendo del Señor, o sea, antes que venga Cristo, Él les enviará al profeta Elías de nuevo. El profeta Elías era un profeta que había vivido 900 años antes de Cristo. Aquí, 900 años antes de Cristo. Y Dios estaba prometiendo que Él les enviaría nuevamente a este profeta. Bueno, entonces los israelitas más preparados, los que conocían las escrituras del Antiguo Testamento, analizaban en las escrituras de qué forma Elías se había ido al cielo para que tuvieran una idea de cómo él regresaría. ¿Se entiende? Entonces, así estarían esperando al profeta Elías y leían en las escrituras que Elías había sido llevado en un torbellino, en un carro de fuego, que había sido llevado al cielo. Entonces, ellos pensaban que algún fenómeno semejante ocurriría cuando él regresara. Y entonces era muy sencillo. Si algún día había un fenómeno en el cielo, un carro del cielo bajando, pues entonces Elías venía ahí, que se acercaban los tiempos de la venida del Mesías. Entonces el pueblo escogido no se preparaba tanto porque esperaban algo así como espectacular. Sin embargo, de pronto aparece este hombre, Jesús de Nazaret, diciendo que él era el Cristo. Y él tenía discípulos, por supuesto. Cuando los discípulos de Jesús salían a la calle a dar testimonio, la gente común no hacía preguntas, pero la gente que más conocía las escrituras sí. Y le preguntaban a ellos: ¿cómo puede ser tu maestro decir que él es el Cristo si las escrituras dicen que primero debe bendecir el profeta Elías? Eso lo podemos leer en Mateo 17:10. Ahí está donde los discípulos le preguntan: Maestro, ¿cómo es que los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Porque ellos creían en Jesús, ellos no ponían en duda las palabras de Jesús. Si Jesús decía que él era el Cristo, pues ellos creían que él era el Cristo, pero son los escribas y los fariseos los que no creían, y se supone que ellos saben más de las escrituras. ¿Se entiende la situación acá? Entonces los escribas estaban primero esperando que viniera Elías. ¿Cómo puede ser Jesús el Cristo si aún no vemos ningún fenómeno del cielo ni nada? Que venga Elías. Entonces Jesús les contestó en Mateo 17:10. Dice: ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, que Elías ya vino, decía Jesús, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también harán parecer al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús estaba refiriendo a Juan el Bautista, dice la Biblia. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista. O sea que le preguntaron: ¿por qué los escribas tienen que venir Elías? Y Jesús les dijo, y Jesús dice: sí, es verdad, pero ya vino, es Juan el Bautista. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista era un gran profeta, muy conocido, muy respetado por el pueblo de Israel. Hijo del supremo sacerdote Zacarías, y Jesús estaba diciendo que él era el Elías. Sí, que Juan el Bautista era el Elías. También podemos leer esto en Mateo 11:14. Acá. En Mateo 11:14. Y nuevamente Jesús dijo: y si queréis admitirlo, él es el Elías que había de venir. Juan el Bautista es el Elías que había de venir. ¿Qué significa esto entonces? En realidad, se puede ver muy claramente en la Biblia que Dios le da al nombre de una persona a otra persona solamente porque esta segunda persona hereda la misión de la anterior. Por ejemplo, Jesús estaba en la posición de Adán, no era Adán, pero vino con la misión de Adán, como ya lo vimos hace rato. Juan el Bautista no era Elías, pero venía en la posición con la misión de Elías. El profeta Elías tenía la misión de preparar al pueblo elegido de Dios para que el Mesías pudiera encontrar un pueblo bien dispuesto. Y Juan el Bautista también fue enviado delante del Señor para preparar un pueblo bien dispuesto. Es decir, que Dios había preparado a la nación de Israel, ¿sí? Y había preparado a sus líderes. Dios había preparado a la nación de Israel y había preparado también a sus líderes.
Juan el Bautista era muy respetado por el pueblo de Israel. Ya desde su nacimiento habían visto milagros y ciertos fenómenos que lo hacían grande ante los ojos del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, podemos leer en la Biblia en varias partes que Juan el Bautista era tan respetado por el pueblo. Por ejemplo, podemos leer en Lucas capítulo 3, versículo 15. Lucas capítulo 3, versículo 15 dice que el pueblo en su corazón hasta pensaban que Juan podría ser el Cristo. Lucas 3:15. Hasta pensaban en la posibilidad de que Juan el Bautista él mismo fuera el Cristo. Y Juan el Bautista muchas veces tenía que negarlo. Dice, yo solamente fui enviado delante de él. Y cada vez que se le preguntaba que cuál era la misión que él tenía, él lo decía muy claramente. Dice, yo fui enviado delante de Cristo para preparar un pueblo bien dispuesto. Quiere decir que Juan el Bautista sabía que él tenía esa misión. Sin embargo, de tanto que los discípulos contestaban esto, cada vez que alguien le preguntaba, ¿por qué tu maestro dice que él es el Cristo? Si primero tiene que venir Elías, y dice, sí, Elías tiene que venir, pero es Juan el Bautista. Entonces, tanto fue así que los líderes le preguntaron a Juan el Bautista. Esto lo podemos leer en Juan 1:21. Acá en Juan 1:21. Le preguntan a Juan si realmente él era Cristo o no. Él era Elías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él respondió, yo soy voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. O sea que él había sido preparado para preparar el camino del Señor. Entonces Juan el Bautista tenía la claridad muy grande de cuál era su misión. Pero algunos se preguntan, bueno, sí, pero quizás él no entendía esto de que realmente él estaba en la posición de Elías. Pero sí, en realidad sí. Y eso lo podemos leer en Lucas 1:17. Lucas 1:17 se manifiesta la experiencia espiritual que tuvo el mismo padre de Juan el Bautista, Zacarías, el supremo sacerdote. Tuvo una profunda experiencia espiritual antes del nacimiento, donde el cielo mismo le reveló la clase misma de misión que su hijo iba a tener. Y dice, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Y Isabel, tu mujer, que dará a luz un hijo a quien tendrá por nombre Juan. Dice, será para ti gozo y alegría. Muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel los convertirá al Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías. Con el espíritu y el poder del profeta Elías. Quiere decir que antes de que Juan naciera, su padre, el supremo sacerdote Zacarías, sabía muy claramente que su hijo iba a tener la misión de preparar el camino para Cristo cuando viniera, y que tendría el espíritu y el poder del profeta Elías. Entonces Jesús dijo, sí, Elías es Juan el Bautista. Pero cuando le preguntaron a Juan, dijo, no, yo no soy Elías. Entonces, por un lado, Jesús dice que sí, él tenía la misión de Elías, y Juan decía que no. Entonces, la gente tenía que decidir en cuál de los dos iba a creer. No se olviden que Juan el Bautista era el hijo del supremo sacerdote y pensaba en su corazón, dice la Biblia, que quizás él fuera Cristo. Había muchos fenómenos en su nacimiento, habían visto milagros y todo esto, ¿no? Ya desde antes que nacieras sabía que su padre iba a ser grandioso ante los ojos de Dios. Mientras que Jesús, ¿cuál era la situación de Jesús? Jesús era muy confusa. Por supuesto, él venía de una familia pobre, una familia no muy unida. José estaba un poco confundido porque él no era el padre. Entonces María había tenido este hijo y decía que era por obra del Espíritu Santo. Era una situación confusa en la familia de Jesús. Entre José y María eran pobres, no eran muy respetados.
La vida de Jesús parecía bastante escandaloso. Él se juntaba con gente común, con cobradores de impuestos, con prostitutas. Entonces era muy escandaloso aparentemente desde un punto de vista externo. Entonces, ¿por qué se creó esta confusión? ¿Cuál era el plan de Dios en realidad? El plan de Dios era muy sencillo. El plan de Dios era preparar un pueblo aquí, Israel, que respetara muy bien a este hombre, Juan el Bautista. Y sí, el pueblo estaba unido a Juan, lo respetaba. Ahora faltaba entonces que Juan el Bautista se uniera a Jesús. Entonces el pueblo de Israel normalmente se uniría a Jesús a través de Juan. Los pueblos hacen lo que sus líderes le marcan. Ellos, Israel, respetaban tanto a Juan el Bautista que incluso decían que creían que era el Cristo. Imaginen el privilegio que Juan tenía de convencer al pueblo de que él no era el Cristo, y Jesús tenía lo contrario. Él sí tenía que convencerlos de que él era Cristo. Entonces el pueblo de Israel estaba dispuesto a hacer lo que Juan dijera. Bueno, entonces Dios tenía que hacer que Juan supiera quién era el Cristo. Y la Biblia da a conocer entonces que Dios le reveló a Juan que cuando él esté bautizando y viera el Espíritu Santo en forma de paloma que se posa sobre alguien, ese alguien iba a ser el elegido. Y Juan tuvo esa revelación. Entonces Juan ese día va a bautizar con entusiasmo más que nunca, porque él sabía que ese día Dios le iba a revelar quién era Cristo, aquel que él había estado esperando durante toda su vida, y sabía que su misión era solamente para esa persona, tanto que decía: el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias, y la persona que nos ata las sandalias puede ser un sirviente, pero yo ni siquiera soy digno de atarle sus sandalias, soy menos que un sirviente, porque él lo creía que era un ser tan grande, y ese iba a ser el día que él se iba a encontrar con esa persona. Entonces viene Jesús. Y cuando viene Jesús, Juan Bautista tiene esa experiencia. El Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre Jesús, y la voz del cielo le dice: este es el Hijo amado en quien yo me complazco. Juan queda tan sorprendido. ¿Por qué? Porque Jesús era el primo de Juan. ¿Sí? Jesús era primo de Juan, pero era un primo un poco escandaloso. Entonces no era un primo que no era hijo de un sumo sacerdote, no tenía la posición social que Juan tenía, pero aún así Dios le estaba mostrando que ese era el elegido, ¿no? Y ahora vamos a leerlo ahorita. Pero cuando Juan recibe esta revelación y da testimonio, y fíjese su forma que da testimonio, 2 veces dice: y yo no le conocía. ¿Cómo que no le conocía si era tu primo? Significa, y no lo reconocía como el Mesías. Yo no me hubiera imaginado que él sería el Mesías. Y dice: y yo no le conocía, pero ya me dijo Dios que él es el Mesías. Entonces, como diciendo, no lo puedo creer, ¿no? Pero lo vamos a leer. Eso está en Juan 1, 31 y 33. Dice: y yo no le conocía. Juan empieza diciendo eso. Y más adelante dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Sí, Juan da testimonio que Jesús es el Cristo, pero da testimonio de un modo poco convincente, porque él mismo casi no lo puede creer. Repito, Juan 1, 31 y 33, 2 veces dice: y yo no le conocía. Pero ¿por qué dice yo no le conocía si era su primo? Está reflejando que él no está muy sorprendido con esta revelación de Dios, ¿no? Entonces, muchos cristianos, viendo solamente esa parte de un modo parcial, dicen: bueno, Juan dio testimonio de que Jesús era el Cristo, por lo tanto, él cumplió su misión, ¿no? Él cumplió lo que tenía que cumplir. Jesús dio testimonio de que Jesús era el Cristo, pero él jamás fue su discípulo. Inclusive, constantemente en la Biblia, siempre que se habla de Juan y sus discípulos. Aún después de esto, aún después de que él dio testimonio de Jesús como el elegido de Dios, entonces dice la Biblia: y fue Juan a un lugar con sus discípulos, y estaba Juan reunido con sus discípulos, y siempre sus discípulos. Imagínense ustedes, si nosotros somos un grupo religioso esperando la llegada de Cristo, y hay un líder que cuando llega Cristo, ese líder sigue manteniendo a su gente o envía a todos para servirle a Cristo. Obviamente tienen que mandar a todos. Es más, él tiene que dar el ejemplo y ser el primer discípulo. Pero Juan nunca fue discípulo de Jesús, y encima él tuvo manteniendo sus propios discípulos. Entonces
Esto creó una gran confusión, ¿no? Por decirlo así. No podemos leer eso en Juan 3:30. Podemos ver esa confusión muy clara ahí en Juan 3:30. Juan 3:30, porque Juan continuaba bautizando y un día estaba a orillas del río bautizando y los discípulos de Juan, por supuesto, vieron que Jesús estaba del otro lado y tenía gente que lo estaba siguiendo, y entonces recordaron aquella revelación de Juan anteriormente que dijo: este es el Cristo, y le preguntaron a Juan, sus discípulos le preguntaron a Juan: aquel que está del otro lado, ¿no es aquel de quien vos dijiste que era el Cristo? Como diciendo, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Una pregunta crucial, determinante para Juan. Ahí la decisión debió haber sido sí o no. Y Juan dio una respuesta astuta, poco convincente, diría yo, caída, pero astuta, ¿no? Entonces, porque aún durante 2000 años la gente no lo tomó como lo debió haber tomado. Él contestó, dijo: sí, es verdad, ese es, pero conviene que él crezca y que yo disminuya. Conviene que él crezca, que yo disminuya. Parece una respuesta muy humilde, pero es una respuesta no muy buena. Veamos esto, pero desde el punto de vista correcto. Convenga que él crezca, pero que yo disminuya. Significa que Juan, es la pregunta, ¿significa que Juan había decidido que ya Jesús no era el Mesías? No. Él no estaba decidido todavía que Jesús no era el Mesías. Él no estaba seguro en realidad. Dudaba. Pero él no quería arriesgarse. Él tenía mucho poder, tenía demasiado prestigio, y él no quería poner todo eso en juego, por supuesto. Entonces él piensa, si Jesús, el Mesías, es el Mesías, él va a crecer. Y si realmente es el Mesías, si crece mucho, ok, entonces ahí yo me le uno. En el fondo él tenía el deseo que Jesús fuera el Cristo. En una de esas hace algo y se salva al mundo, pero yo no me voy a arriesgar lo que tengo. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Si realmente crece, entonces yo me puedo arriesgar. Y si no, y él no se daba cuenta que Jesús no iba a crecer y que Jesús iba a fallar su misión. La misión de Jesús iba a fracasar si él no se le unía. Porque por algo él lo eligió, Dios lo eligió a él para ser el primer discípulo de Jesús. Por eso, repito, Jesús dijo: aquel que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar, pero el que la quiera salvar la va a perder. ¿Y qué pasó con Juan después de todo esto? Terminó en la cárcel, el rey mandó a cortar su cabeza, porque él no quería arriesgarse. No es que él había ya decidido que Jesús no podía ser el Mesías, él dudaba, ¿no? Pero ante la duda, él debió haberse entregado completamente y a morir. Y si pierdo todo, no importa, pierdo todo, y en última no iba a perder nada. Entonces Dios ya no podía proteger a Juan, y el rey lo toma preso y decide que le va a cortar la cabeza, ¿no? Entonces, cuando él sabe que se acerca su muerte, ahí entonces él empieza a preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios ya no me protege? ¿Cuál habrá sido mi fracaso? Esto lo podemos leer en Mateo 11:3. Acá, Mateo 11:3. Juan el Bautista, una vez estando en la cárcel, empieza a preguntarse: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ya Dios no me ampara? Y dice, Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos. O sea que hasta último momento él tenía a sus discípulos. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Fueron las últimas palabras públicas de Juan. Es lo único que se sabe de Juan. En sus últimas palabras fueron una clara manifestación de duda, ¿no creen? Él envió a sus propios discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Dios le había revelado ya que era él, no tenía por qué hacer esta pregunta, pero cuando ya se vio cerca a su fin, se empezó a desesperar, ahí se acordó preguntar. En fin, ya era tarde, muy tarde, demasiado tarde para él. Tan tarde era que Jesús no podía contestar y decir: oh, sí, por fin se dio cuenta, tráiganlo, que venga a trabajar conmigo. Ya era demasiado tarde, ya no podía hacer nada Jesús con respecto a eso. Y la respuesta de Jesús es muy clara, totalmente clara y contundente. Jesús le respondió: id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres las buenas nuevas. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Esta fue la respuesta de Jesús. Ahora me viene a preguntar: esto no tiene sentido.
Como que eso dice Jesús, ahora me viene a preguntar esto después de todas las pruebas que yo di. Díganle dichoso el que no haya escándalo en mí. Y bueno, Jesús tuvo la delicadeza de esperar a que se fueran los discípulos de Juan para no lastimarlos demasiado, ¿no? Y después de que se fueron los discípulos de Juan, Jesús continuó diciendo, en verdad os digo que no ha surgido de los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. O sea, de todos los hombres que han nacido, nunca ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todos los profetas que hubieron en la historia, Juan el Bautista era el único profeta que fue contemporáneo con Cristo. Porque era el único que vivió en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús decía, en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos será superior a Juan el Bautista. El más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús condenó a Juan el Bautista de este modo? Si nosotros leemos en Mateo 5:19, tenemos la respuesta. En Mateo 5:19 tenemos la respuesta a ello. En Mateo 5:19 Jesús estaba hablando de la importancia de respetar un mandamiento. Y decía así, por lo tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Jesús está hablando de la importancia de respetar los mandamientos. Cualquiera que fracase en respetar alguno de estos pequeños mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero ahora estaba diciendo que el más pequeño de todos, aquel que fracasó en todo, aún a él, así sería superior a Juan el Bautista. Era una clara condena, ¿o no? Para Juan el Bautista. Era una muy clara manifestación de que Juan Bautista fracasó totalmente, porque Juan fue preparado por Dios para que Juan fuera el primer discípulo de Jesús. Sin embargo, dudó y no quiso arriesgarse. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida el que quiera guardar su vida la va a perder, el que la quiera perder la va a salvar. Y no solamente la perdió, sino que pasó la historia como un fracasado, porque hay que enseñar esto a la humanidad, ¿sí? Quizá hay gente que no le gusta esto. A mí tampoco me gusta esto, a ustedes quizás tampoco les gusta, pero está muy claro acá en la Biblia que él fracasó. Jesús lo muestra muy claro y hay que enseñar esto, ¿sí? Lamentablemente por enseñar esto a veces uno es perseguido, pero está aquí en la Biblia, es una forma muy clara. Juan no quiso arriesgarse, ¿sí? Estaba esperando que Jesús tuviera victoria. Y si Jesús tenía victoria solo, entonces Juan se podía unir a Jesús después de que tuviera victoria. Pero él no se dio cuenta que la victoria de Jesús dependía de la victoria de Juan el Bautista y su disposición de morir por Jesús, no que Jesús crezca y que Juan disminuya. Eso muestra que van en diferentes posiciones. Si Jesús crece, yo crezco. Si Jesús muere, yo muero con él. Esa es la clase de corazón que Dios estaba esperando de Juan el Bautista, no ir en sentidos contrarios. Entonces, lamentablemente todo esto es que en aquella época Juan el Bautista seguía como una persona excelente y Jesús fue crucificado como un criminal, cuando en realidad era al revés. Por esta razón, entonces, Jesús tuvo que empezar a dar testimonio de sí mismo. Pensemos un poco, analicemos. ¿Por qué Dios preparó a Juan el Bautista? Dios apostó todo a esta persona y en últimas las cosas le salió mal, pero es que es razonable, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hoy en día leemos eso y nos parece está bien, excelente, no hay problema. Pero no es normal que una persona dé testimonio de sí misma. Si yo menciono que alguno de ustedes es muy bueno y hablo en público de lo bueno que es, está bien. Pero si esa persona ya habla de lo bueno que es, queda feo ante todos, ¿no? ¿No habría sido más lógico y más aceptable que Juan el Bautista diga que Jesús es la verdad, el camino y la vida y que nadie llega al Padre si no es a través de él? Y yo, como Juan el Bautista, me uno a él. Habría sido más aceptable, digerible que otra persona diga la grandeza de Jesús, y sobre todo una persona muy respetada como Juan el Bautista. Pero no, Juan el Bautista fracasó y entonces Jesús tuvo que dar testimonio de sí mismo en público. Y entonces dijo, tienen que ser capaces de repudiar a sus padres, a sus madres, a todos, y amarme a mí más que a nadie. Hoy sabemos que es verdad porque Él es el camino a Dios, pero aun cuando es verdad, en aquella época era difícil digerirlo. Juan era el responsable de dar ese mensaje, pero él se cubrió y se protegió a sí mismo. Ya hacia la última parte, Jesús se da cuenta que tiene que morir en la cruz, y porque ya todo había fracasado, ¿no? ¿Cómo puede sentirse Jesús ante todo eso, ¿no? La gente fracasa y ni siquiera tiene arrepentimiento por eso, ¿no?
Pero no, él solamente les dijo: Padre, por favor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, perdónalos. Pero eso sí, antes de irse, él dejó el mensaje de que algún día Cristo va a volver, ¿sí? Estamos preparados, estamos listos para eso. Otra vez vamos a tener la misma mentalidad. 2000 años pasaron, y Jesús ya estaba preocupado en aquella época sobre la segunda llegada de Cristo. Hoy en día la humanidad está anunciando, millones de cristianos están anunciando que estamos en la venida de Cristo, sí, pero ¿estamos realmente preparados o estamos preparados como Juan el Bautista? Aquel que esté dispuesto a morir no va a morir, pero aquel que se quiera salvar va a perder su vida, ¿sí? Bueno, eso es todo.